Paramount y yo partimos camino, pero no me quedé solo. Paramount y yo partimos camino. Fuimos por lados diferentes, pero no me quedé destituido. Me llevé conmigo el concepto de que había descubierto, de lo que había descubierto por su trabajo, el principio del monólogo interno en películas, Joyce en la literatura, O'Neill en drama, nosotros en el cine, en la literatura bien, en drama malo, en el cine mejor, Einstein. ¡Viva México! Eisenstein decidió arriesgarse y hacer una película en México. El escritor Upton Sinclair surgió como su financista. México era un tema de moda para los intelectuales estadounidenses de izquierda y Eisenstein se hizo un nombre. Eisenstein contó con la ayuda de los pintores mexicanos Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Siqueiros y Roberto Montenegro. En lugar de los 4 meses en México previstos en el contrato, Eisenstein permaneció 14 y no pudo terminar la película. La falta de dinero, el caos en la producción, las intrigas del cuñado de Sinclair, que oficiaba de director de producción, y la enfermedad le pasaron factura. Entonces Sinclair detuvo la toma, detuvo el rodaje. La película se estrenó en una versión editada por Sol Lesser, Mary Seton y Paul Burnford que Eisenstein nunca vio. Dibujos mexicanos. En México, Eisenstein se enfrentó a formas mitológicas de pensamiento que lo abrumaron. Parecía no distinguir entre vida y muerte, cuerpo y espíritu, objeto y sujeto, masculino y femenino. La sensualidad y la sexualidad adquirieron significados completamente nuevos. Interpretó la arquitectura mexicana como el inconsciente materializado que fue liberado por las drogas y proyectado hacia el mundo exterior. Después de una larga pausa, comenzó a dibujar nuevamente. Fue en México donde mi dibujo experimentó una catarsis interna, buscando la abstracción matemática y la pureza de la línea. El ciclo La muerte de Duncan consta de 150 dibujos. Eisenstein practicó esta técnica serial y la entendió como un experimento consciente que le permitió desarrollar un automatismo en el dibujo lineal y liberarse de la representación mimética en favor de la abstracción. Los bocetos eran una especie de escritura automática, un flujo del inconsciente, una anticipación gráfica de sus pensamientos. Eisenstein practicó esta técnica de dibujo para delinear sus figuras con un único movimiento ininterrumpido del lápiz. Trabajó con líneas geométricas y con formas ovaladas y fluidas. Los primeros se convirtieron en instrumentos de muerte, la cruz o la espada, alrededor de los cuales se entrelazaban cuerpos amorfos. Corrida y Gólgota.
Los toreros y los toros intercambian lugares, son crucificados o se unen en un abrazo mortal. No solo invocan la muerte celebrada como una orgía, sino también el renacimiento. Los héroes cristianos se transforman en dioses paganos de recurrencia estacional. México se convirtió en un misterio en la epopeya de Eisenstein, una cosmogonía de vida y muerte. Aquí entendió el arte como una transición de la mortalidad biológica a la inmortalidad social. La tauromaquia es también una fusión con el tótem, primero matándolo para luego comérselo en un restaurante, con el mismo riesgo de morir. La tauromaquia contempla en su punto de inflexión la transición de devorar a ser devorado. La punzada del animal por la lanza del cazador es simultáneamente una fusión mística, un elemento ritual y uno práctico. Podemos decir que el primer momento ritual sobrevivió en esta forma y en la tauromaquia Eisenstein. El 9 de diciembre de 1931, Stalin recibió un archivo con recortes de prensa sobre Eisenstein. Entre otras cosas, contenía este extracto del film Courier de Berlín. Hollywood está haciendo una película sobre Stalin. ¿Está Eisenstein colaborando? El guión fue escrito por un conocido trotskista, Isaac Don Levin. Un telegrama firmado por Stalin fue enviado a Sinclair. Eisenstein ha perdido la confianza de nuestros camaradas en la Unión Soviética y es considerado un desertor. Exigió su regreso. Eisenstein obedeció. Eisenstein inició la película Beijing Meado, basada en una historia real. Un chico de 14 años denunció a su padre a la GPU y fue asesinado por él. Eisenstein creía que podía ennoblecer la historia a través de su arte y elevar la trama por encima de la política actual a un plano mitológico. La revuelta edípica del hijo, la venganza habitual de un padre que intenta salvar a su propia carne y sangre del Estado. El Comité Central del Partido Comunista intervino y detuvo la producción. Los críticos atribuyeron la interpretación errónea de Eisenstein a su fascinación por los mitos, al entrelazamiento de lo arcaico y lo moderno. Esta propensión lo había llevado a antropomorfizar la naturaleza y a presentar un claro caso de lucha de clases como una tragedia helenística en el espíritu de Nietzsche, como un misterio con coros y figuras mitológicas que sucumbían a un destino irracional. Nietzsche, Levi, Brühl y Joyce no son de ninguna ayuda para un artista soviético. Terror y violencia. A partir de 1930, el Estado soviético lanzó una campaña de represión política a gran escala. Los amigos cercanos de Eisenstein fueron arrestados y ejecutados. El terror estaba omnipresente. Eisenstein produjo sus ciclos de dibujos Delir y Nada, figuras torturadas, fluidas, interconectadas y autoperpetuantes sin cabeza que formaban pirámides y círculos. En sus películas, Eisenstein produjo poderosas imágenes de crueldad y fue capaz de escenificar escenas de masacres a gran escala. ¿Podría el arte de Eisenstein inspirar esta violencia? ¿Fue mera casualidad que Goebbels exigiera a sus artistas un acorazado Potemkin nacionalsocialista? Eisenstein conocía estos peligros y era consciente de su magnitud. A principios de los años 30 estuvo a punto de abandonar ese vergonzoso negocio del arte. Mei Lanfang y China. A finales de marzo de 1935, cuando la Ópera de Pekín estaba actuando en Moscú, Eisenstein pudo filmar a la famosa imitadora femenina Mei Lanfang en Rainbow Crossing, una producción del repertorio de la ópera. Para Eisenstein, este hombre de 41 años era la mujer más bella y encantadora que jamás había visto. Dedicó un ensayo al arte de Mei Lanfang, al mago del jardín de peras.
El éxtasis constituyó el corazón de la investigación de Eisenstein. Lo analizó utilizando el ejemplo de los místicos religiosos, los efectos de las drogas y estudió la creación del éxtasis en las artes, más allá de la experiencia individual. Los dibujos y chistes eróticos de Eisenstein escandalizaron a muchos de sus contemporáneos. Negó vehementemente su homosexualidad. Nunca he sentido un anhelo homosexual, ni siquiera por Grisha Alexandrov. Quizás tenga una tendencia bisexual como Zola o Balzac, pero a nivel intelectual. Ah, bueno, también es mudo. Créeme, es mejor estar muerto. A los ojos de Einstein, los mexicanos eran los más atractivos porque los hombres no habían perdido su aspecto femenino y las mujeres parecían hombres. Imágenes de mujeres como hombres y de hombres como mujeres se superponen tanto a sus personajes masculinos como On the femeninos. 5th of December 1952, an unusually heavy Es difícil de entender, bueno, es algo... Cuando estudias a un artista hay que ponerte en su mente, la mente. Espacio vital. El apartamento de Eisenstein sorprendió a sus visitantes por su extravagancia. Una silla de brocado estaba junto a una pieza de la Bauhaus. La lámpara fue hecha con los restos de 4 cámaras antiguas. Un ángel de madera de una iglesia servía como un perchero para corbatas y tirantes. A veces una menorá asumía esa función. Su enorme cama estaba cubierta por una brillante alfombra mexicana, pero la mayor parte del espacio estaba ocupado por libros. Bueno, eso iba a ser obvio.
Alejandro Nevsky. La película encargada sobre la batalla de los rusos contra los caballeros teutónicos no fue una recreación de una historia lejana. Los fascistas con uniformes marrones se transformaron en teutones vestidos de blanco. Los cascos de los caballeros rusos parecían los del ejército rojo. Muchos de los dibujos de Eisenstein para esta película están estructurados compositivamente en torno a la esvástica, pero los cuerpos recuerdan a las líneas fluidas de su ciclo La Nada. El episodio central de la película, Venus, se filmó durante una ola de calor. Para la batalla montada se utilizaron 40 especialistas. La película fue un éxito de taquilla, pero Eisenstein sabía que era más complicado de lo que esperaba ser. Que abandonó el toque de Einstein, querido maestro del arte. Montaje vertical. Alexander Nevsky fue la primera colaboración de Eisenstein con Sergei Prokofiev y su primera película sonora completa. A esta correspondencia entre sonido e imagen llamó montaje vertical. El movimiento de la música hizo perceptible el movimiento dentro de la imagen. Resaltó no solo el movimiento físico evidente, sino también el dinamismo emocional oculto. La música permitió al espectador captar la estructura visual de la imagen. Las capacidades de Prokofiev para filtrar el ritmo de una imagen dada y ofrecer un equivalente musical siguió siendo un misterio fascinante para Eisenstein. Estaban unidos por su entusiasmo por Disney. Disney y la fluidez de la forma. Durante su estancia en Hollywood, Eisenstein visitó el estudio de Disney. En la entrada se tomó una foto con Mickey Mouse y se la envió a Pera Atasheva en Moscú firmada. Para mi mejor amigo de la Unión Soviética con mi mejor amigo en los Estados Unidos. En 1944 escribió un ensayo sobre Disney. Las líneas fugaces y las formas en expansión de Disney representaban para Eisenstein el anhelo por la libertad perdida. La línea cerrada. La línea es la limitación de la forma, pero en el caso de Disney, la línea está en perpetuo movimiento. A través del movimiento, la línea fluida del dibujo se guía hacia la plasticidad y se anima. Esta forma encarna la esencia misma del arte, una actividad profundamente mitológica y arcaica. Los elementos primordiales como el agua, el fuego, el aire y la arena contienen estas propiedades protoplásmicas. Estas características también definen el estilo de los dibujos de Eisenstein. Siempre dibujo con un contorno cerrado. Al parecer es precisamente así como se consigue ese efecto tan dinámico e intenso. Eisenstein. En los dibujos del tipo que acompaña, muy similares a los de la serie Macbeth, hay otro factor plasmático. Las figuras flotan en el espacio, es decir, el atavismo en ellas permanece al periodo previo a su asentamiento, o en tierra firme, a la etapa amebiano, plasmática del movimiento en líquido. Este es el equivalente gráfico a la sensación del vuelo entre los extáticos, una idéntica sensación uteriana de la giroscopicidad y la misma etapa filogenética previa, la flotación del estado amebiano protoplásmico en un entorno líquido. El judaísmo y la valquiria. El padre de Eisenstein, Mijailo Osipovich, era un judío alemán que se había convertido al cristianismo. La madre provenía de una familia de comerciantes ricos de Rusia. Eisenstein nunca habló de su origen judío. En 1939, después de que se firmara un pacto entre la Unión Soviética y la Alemania nazi, le divirtió el hecho de que a él, medio
mitad judío, le hubieran concedido el contrato para dirigir la nueva epopeya nacional de los aliados, La Valquiria de Wagner. En estos contenidos, donde ahora Erika luce el cabello rojizo, salta a la vista la gran cantidad de tatuajes que marcan su piel. La joven asesinada en Puente Piedra también presenta varias figuras y nombres parecidos. Las autoridades encontraron que debajo de la oreja derecha... Maestro, el 12 de mayo de 1928, Eisenstein abrió un laboratorio de directores en el Instituto de Cine KIK. La primera tarea fue leer las novelas de Émile Zola y analizar cómo el escritor francés representaba el amor, la muerte y el éxtasis. Continuó enseñando hasta su muerte y dirigió un programa de formación de directores que se asemejaba a un plan para la formación de un individuo renacentista. Entre los solicitantes de sus seminarios se encontraban Jay Leida, Herbert Marshall y Samuel Beckett. Más tarde en su vida, Eisenstein consideró que su investigación era el único medio posible de salvación de los compromisos que había asumido conscientemente consigo mismo y con su creatividad, pero sus magníficos libros sobre la puesta en escena y la psicología del arte, sobre el montaje, el patetismo, el método y el primer plano a través de la historia de las artes, no fueron publicados durante su vida. Creo que es la primera vez en mi vida que estoy completamente satisfecho con la publicación de un libro mío. No podrían haberlo hecho mejor, incluso la portada es justo como la quería, amarillo, boulevard y negro, como una novela policíaca. Sobre ese fondo mi rostro con una mirada absolutamente indecente y una sonrisa de Mona Lisa. Eisenstein. Manuscritos. En los manuscritos de Eisenstein, todos los idiomas, ruso, alemán, inglés, francés y español, están mezclados y devueltos a un estado no sintáctico, primordial. Se omiten los verbos y las oraciones están salpicadas de paréntesis, guiones y guiones, que imparten los matices de la escritura, gestos y entonación. Escribe los tipos de papel más diversos en el reverso de sus propios manuscritos o de los guiones de otros. Escriben los tipos de papel más diversos en el reverso de sus propios manuscritos, de los guiones de otros, en el membrete de los estudios Mosfilm o del comité de cine, en programas de conciertos o en hojas de calendario. ¿Cómo se llega a ser Eisenstein? Sus estudiantes preguntaron. Ofreció varias explicaciones. Primero, la filosofía, como la cocaína mata la alegría, pero libera del dolor. Cierto. Segundo, la leyenda de un guerrero que reserva todas sus fuerzas para una hazaña futura y sufre humillaciones mientras tanto. Tercero, el soldado de George Bernard Shaw, que enfrió con ironía su inclinación juvenil por el patetismo. Y luego pasé toda mi vida con lienzos de pantalla con estilo heroico. Como la heroína. Mata la alegría, pero quita el dolor. Iván el Terrible. En enero de 1941, Eisenstein recibió una oferta para hacer una película sobre el zar Iván el Terrible. Ningún filósofo ruso había podido ignorar a este monarca sádico y pervertido, homosexual que se casó 7 veces. Ahora los tiempos dictaban una nueva interpretación de su carácter. Según la tesis del fiscal a cargo del operativo, los criminales sacrificaban con explosivos los locales. Stalin quería tener ese espejo para sí, para poder justificar su terror que había cobrado millones de víctimas en nombre de una gran razón de Estado. Eisenstein hizo dibujos de toda la película. Eisenstein filmó la orgía de la bebida de los verdugos de Oprichniki como un patrón de rojo, oro, negro, azul. El oro de sus camisas se toma lentamente rojo
el oro de sus camisas se torna lentamente rojo a medida que se desarrollan los planes de asesinato. Entonces el rojo es absorbido por el negro cuando los verdugos se visten con túnicas negras sobre sus camisas rojas de Atlas. Esa dramatización en color intensifica esta orgía aterradora a la que sigue un asesinato. El 4 de septiembre de 1946, el Comité Catedral resolvió prohibir Iván el Terrible. Segunda parte. Sergei Eisenstein ha revelado su ignorancia en su descripción de los hechos históricos al representar al ejército progresista de los Oprichniki de Iván el Terrible como una banda de degenerados similar al Ku Klux Klan estadounidense y a Iván el Terrible, un hombre de carácter fuerte como un hombre de voluntad y carácter débiles, muy diferente de Hamlet. El productor del Kremlin recompensó a Eisenstein con el premio Stalin por la primera parte y prohibió la segunda. Eisenstein sufrió un ataque cardíaco. Cuando se recuperó, Stalin discutió con él varios cambios. Iván debía ser más despiadado a la hora de erradicar a sus enemigos. Eisenstein se sentía demasiado atraído por las sombras. La película era demasiado mística. El director distrajo al público con la barba de Iván. Eisenstein podría volver a rodar la película, pero murió pocos meses después de la conversación en el Kremlin sin cambiar nada. Se mantuvo fiel a su arte, no a su mecenas. Muerte. El 10 de febrero de 1948, Eisenstein escribió una carta. Mientras escribía, sufrió un ataque cardíaco. Aún logró escribir: en este momento me está dando un infarto. Aquí el trazo de mi letra. Murió hacia la mañana. Su cerebro fue donado a su amigo, el neurólogo Alexander Luria, para fines de investigación. El viernes 13, Eisenstein fue velado en la Casa del Cine hacia las 13 horas y luego enterrado en el cementerio Novodevichy. Eisenstein era muy supersticioso, el número encaja perfectamente. Esto lo hace todos los días. Sí, señor Rey, hermano, está pagando el semáforo, hay que cruzar así. Hagamos una consulta, yo voy a cruzar con